Bienvenidos a Conversaciones en la Tetería. Hoy estamos en la Tetería El Harén de Málaga con el autor Víctor Frías Jiménez. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Pues empezamos ya con la entrevista y queremos saber más de ti. Háblanos de tu historia, de tu comienzo en la escritura, ¿cómo empezó? Pues la verdad es que muy jovencito, ¿no? Porque siempre he tenido mucha imaginación, que le he dado mucha rienda suelta, y los primeros recuerdos de escribir una historia pues los tengo en casa, tumbado en el suelo y con una hoja de papel, una libretita y haciendo unas pequeñas obritas de teatro, ¿no? Porque lo primero, me costaba mucho trabajo cuando niño hacer los diálogos normales tipo novela y le tenía que poner el nombre porque a mí mismo se me olvidaban los personajes que habían dicho tal cosa, tal otra, ¿no? Y lo hacía como obra de teatro. Me acuerdo de una primera, eran que hacían unas carreras de moto, eran pilotos de carrera. Precioso. Y luego la otra era que había una revolución de los niños del colegio contra los profesores, que era una especie de Fuerte del Álamo, en el que estás allí los niños resistiendo el ataque de los profesores. Está genial. Y esos son los primeros recuerdos que tengo de estar inventándome una historia e intentando escribirla en eso, ¿no? Precioso, desde pequeño, desde la infancia. Sí, entonces. yo con 12, 13 años o algo así. Precioso. Está genial. ¿Y cómo empezaste a saber que este hobby, esta pasión ya era algo que te llevase a publicar o a escribir? Hombre, a ver, a publicar llegó bastante más tarde, mucho más tarde. Porque bueno, ya en un momento dado, en 2003 conseguí editar la primera novela, que era una novela corta y eso. Y ya pues eso, cuando terminas la carrera y empiezas a trabajar, tienes cierta estabilidad en el trabajo un poco y empiezas a trabajar eso. Entonces ya contacté con una editorial y se consiguió publicar, allá por 2003. Y ya cuando ya tomas conciencia de lo que quieres, ¿no? Y empiezas a repartir los manuscritos, enviarlo para valorar, presentándolo a concursos, este tipo de cosas. Y ahí es donde empecé, con esa conciencia de querer publicar. Vale, genial. ¿Y tú a día a día, cuando escribes, en qué te inspiras? Yo me inspiro en la realidad que me rodea, en la vida de la gente, básicamente. Hay un trasfondo ahí de thriller o de misterio, porque siempre yo empecé leyendo a Edgar Allan Poe y a Agatha Christie y a Stephen King, sí, todo eso, entonces eso está metido en el trasfondo de la mente. Eso está ahí, que por mucho que me invente una historia más o menos convencional, siempre se mete ahí un duendecillo que se inventa alguna cosa malévola, ¿no? Claro. Y entonces, pero realmente es eso, las cosas que nos pasan en nuestro comportamiento, nuestros deseos, las experiencias, lo que intentamos hacer para conseguir las cosas que queremos o no, y la realidad, la vida misma, al final. Me parece precioso. ¿Tienes algún ritual o manía a la hora de escribir? Mira, a día de hoy no tengo ninguno. No me lo creo. No tengo ninguno, pero me lo estoy fabricando. ¿En serio? Lo estoy pensando, lo estoy fabricando. Pero estoy haciendo, no, realmente no tengo ninguno. Tengo unas costumbres que por el horario normalmente por la tarde-noche cuando escribo. Pero eso es una rutina más que un ritual. Pero siempre pienso a veces, me acuerdo de, como leía Stephen King, como te comentaba antes, me acuerdo de Misery, ¿no? Que Misery el autor tenía este ritual de ir a terminar la novela o un hotel concreto en un sitio concreto, ¿no? Y hay un hotel concreto, en un sitio concreto que me gusta mucho, en el que pasa muy buenos ratos, en el que nunca he terminado de escribir un libro, pero lo he planteado. Digo, ya cuando tenga el manuscrito terminado, la primera revisión que hace leyéndola completa, digo, me voy a ir unos días allí y allí lo voy a hacer. Por puro mitomanía, sí, supongo. Sí, justo. No, mitomanía de imitar a tus ídolos, ¿no? Qué bueno. A ver, cuéntanos para ti qué es lo mejor y lo peor de ser escritor. Hombre, lo mejor o lo peor. ¿Qué quieres primero? ¿Lo bueno o lo malo? La buena noticia o la mala. Bueno, dame lo bueno primero y luego lo bueno primero. Mira, hay dos momentos que para mí son mágicos, brutales. El primero de ellos pasa cuando estás escribiendo, ¿no? Y hay un momento dado que hay un diálogo, una escena, lo que sea, que tú tienes tu estructura, tú tienes planificado lo que va a pasar de esta determinada manera, de la otra, lo que sea.
Y estás escribiendo y ocurre que a lo mejor se te revela uno de los personajes, de pronto lanza una frase o se modifica conforme vas escribiendo la situación y eso, se te revela el personaje, de pronto suelta una frase, la termina, ha mejorado muchísimo lo que tú tenías pensado y tú te quedas con la duda de decir, bueno, esto me lo he inventado yo, el personaje ha cobrado vida, ¿qué ha pasado aquí? Entonces es un momento mágico que cuando te pasa y dices, maravilla, a mí me encanta. Pero no sabes, ¿no? No sabes por qué, pero es una maravilla porque ahí lo vive en primera persona la novela y cuando eso pasa yo digo que la cosa va bien. Genial. Entonces ese momento es mágico total. Pues claro, se transforma sola la historia, los personajes, entonces cobra vida. Y luego el otro momento ocurre cuando ya se ha editado el libro. Y esta es la oportunidad cuando tú estás hablando con alguien de la novela, o simplemente incluso hay dos personas hablando de tu novela, entre sí tú estás de mero espectador y empiezan a debatir, pues este personaje, pues a mí no me ha gustado lo que ha hecho, porque tal y cual, no sé cuándo. Y el otro, a lo mejor entra en defensa del personaje como si fueran personas que conocen. No, pero sí, esto es... No, pero si lo ha hecho bien. Claro. Y, por ejemplo, en la novela anterior, que era Los versos de la medusa, hay una niña adolescente y la relación con la madre y tal. He visto el debate de decir, es que la madre la tiene muy dejada, que no está pendiente de la niña, que no sé qué. Y la otra, pero ¿cómo va a estar pendiente? Si es que la niña es muy gorda y muy fiesta y la trata muy mal. Y el vivir ese debate entre dos lectores sobre tu historia, como si fuera de verdad, el otro momento mágico. Fantástico, porque lo hacen vivo, lo renden más real. Tú estás de espectador y dices tú, esto es una maravilla. Claro. Y entonces esos son los dos momentos buenos. Lo malo es el trayecto ese hasta llegar a todo eso, ¿no? Y camino, ¿no? El camino y la lucha por intentar que se publique, la lucha contigo mismo por saber que vas bien, que estás construyéndolo bien, que vas haciendo las cosas correcta, claro. Y que todo va bien, ¿no? Pero es un trabajo muy arduo, muy duro, complicado, duro y a veces... Y a veces te da ansiedad no saber qué podría pensar la gente de lo que has escrito. Claro, en un momento dado que tú no sabes, sobre todo, hombre, ya cuando empiezas a publicar, empiezas a tener ese feedback del que te hablaba antes, pues ya empiezas a coger confianza un poco en ti mismo, claro. ¿no? Pero cuando ni siquiera tienes esa confianza en lo que estás haciendo, tú no sabes si estás haciendo una patochada o estás haciendo algo bueno real. Realmente. Entonces esa es la parte más, esa pequeña travesía en el desierto, es difícil. Y ya que tenemos tiempo, quería preguntarte, entonces tú tus historias las vas desarrollando mientras escribe o ya desde el principio sabe cómo acaba un libro? Yo sí sé cómo acaba. Yo siempre digo lo mismo. De formación profesional soy mitad economista de empresariales, mitad escritor creativo. Entonces yo sí necesito montar esa estructura sólida para luego empezar a trabajar. Que no quita que luego lo que te he contado, o sea, la historia se te revela y tira por donde quiere, ¿no? Pero ese principio, ese final sí lo tengo. Yo tengo estructurado por mi forma de trabajar una vez que la has depurado a lo largo del tiempo, hasta casi el número de capítulos que va a tener. El primero va de esto, el segundo del otro, el tercero del otro, el cuarto del otro, el quinto. Genial, súper organizado. Sí, eso, yo sí. Vale. Y por saber, ¿cómo conociste Ediciones Azimut? Pues esto es el destino de la vida y cuando tú echas a rodar las cosas empiezan a pasar cosas. Y si no das el primer paso no vienen los demás. Sigue. Pues esto fue así, al final se editó Los versos de la medusa, la novela, que mi editor me invitó a una tertulia debate que se hacía en Malaca Olé entre editores y autores, y ahí estaba Javier. Y bueno, pues ahí te conoces, tal, luego fuimos a tomar algo, me parece una cervecilla o algo, y ahí a charles, entonces. Y ya me puse luego posteriormente en contacto con él, con el manuscrito de Los seres transparentes y otros dos poemarios más. Se los presenté, ya él se los llevó, lo evaluó y ya pues de ahí tenemos Los seres transparentes encima de la mesa. Y hablando de tu libro Los seres transparentes, por favor enséñanos tu maravillosa portada, que sabemos que esta silla la has creado tú, exacto. Sí. Exactamente. Y tengo aquí una pregunta que ¿cómo son los seres transparentes en tiempos de coronavirus?
Pues mira, si los seres transparentes ya de por sí son transparentes. Cuéntanos un poco primero ya de los seres transparentes. Los seres transparentes hace referencia a todas esas personas y en principio a todas esas personas a las que no le echamos cuenta en nuestro día a día en la sociedad, ¿no? Una vez me hicieron una pregunta que era ¿por qué es transparente y no invisible? Y dice, no, lo invisible no se puede ver, por mucho que tú intentes verlo no lo puedes ver. Lo transparente está ahí, si tú coges una transparencia está ahí, lo que pasa es que no la quieres ver, no la quieres tocar, no le quieres prestar atención, entonces pasa desapercibida. Y los seres transparentes va primero de esas personas en un viaje, partiendo de esas personas, luego hacia nosotros mismos, cómo nosotros mismos las ignoramos y determinadas cosas que pasan a nuestro alrededor, para terminando con lo que nos ignoramos a nosotros mismos, ¿no? En tiempos del coronavirus, pues imagínate si hay cosas transparentes. Peor todavía. Ahora mismo, por desgracia, la transparencia es lo que prima, ¿no? Y hay otros tipos de intereses, en su momento por la desescalada acelerada rápida y se han olvidado muchas cosas. Durante la propia pandemia, pues cuántas cosas se han olvidado. Han salido a la luz estos trabajos que eran transparentes, que si los reponedores, que si las limpiadoras, sí. Que si los propios sanitarios, que se han vuelto durante 2 meses han sido como lo más grande, pero ahora ya vuelven a ser transparentes nuevamente, ¿no? Ya se nos ha olvidado todo eso. Se nos ha olvidado cuando salíamos solidariamente a los balcones, a los unos y a los otros, al vecino de enfrente, que de pronto nos habíamos hecho amigos de ellos, y ahora ya se nos ha olvidado. Ya se nos ha vuelto a olvidar. Entonces, pues, la transparencia, esos seres transparentes, son todas esas cosas que han tenido un efímero momento de visibilidad y ahora pues ya volvemos a lo mismo de siempre. Es una pena, de todas formas, precioso tu libro, ahora os lo enseñaremos. De todas formas, quiero saber, ¿qué consejo le darías a los nuevos escritores? Pues mira, yo creo que hay un concepto, una idea muy difícil de llevar a cabo por un escritor novel, que está empezando, que es ten paciencia. No tengas prisa, o a lo mejor por publicar ese uno, y el otro tampoco hay que tenerle miedo a la autoedición en un momento determinado, ¿no? Porque si tú crees en tu trabajo, si nadie apuesta por él, pues si tienes que empezar apostando tú, apuestas tú, ¿no? Pero sin prisa. Haz un trabajo en condiciones, un trabajo de calidad, que lo que hagas sea un trabajo de calidad. No hagas una edición rápida por hacerla, no quieras que tener tú el control de toda la edición del libro, tú tienes que dejar a los profesionales que hagan su trabajo, el editor que lo haga, el que diseña la portada que lo haga, porque tú eres escritor, o yo soy escritor, yo sé escribir, yo no sé fotografía, yo no sé maquetar, yo no sé diseño gráfico, claro. no sé nada de eso. Tengo que dejar a los demás. Yo me he inventado portadas, me he inventado las portadas. Yo que quieres hacer del libro algo tuyo propio, así acaparado, y yo quiero que la portada sea la que yo tengo en la cabeza. Y te tienes que dejar llevar por los profesionales. Y al final, la primera reacción a la moto te lleva y dices, ay, esto no es la portada que yo tenía pensado. Pero que luego resulta que es mucho mejor. Pues tienes que aceptar eso. Claro. Entonces, si tienes que apostar por ti mismo y la autoedición, sí, pero no tengas prisa. Construye un trabajo de calidad, condiciones. Oye, que si pasa el tiempo y no nos hemos hecho famosos ninguno, porque a lo mejor no nos hacemos famosos, pero cuando eche la vista atrás, o cualquiera que quiera ver tu trabajo, vea que has hecho un trabajo de calidad. Sabes ni más, ni menos, lo que sea. Tener paciencia, no hay que tener prisa. Genial, pues un consejo muy bueno para los nuevos escritores. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Ha sido un placer y seguiremos dando voz a nuevos escritores y escritoras y haciendo este trabajo por amor a la cultura. Sí, fundamental. Exacto, que hace falta, que sí. Sí. Bueno, gracias Víctor, un placer. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Puede que tus pies se hinchen y tus tobillos se inflamen. Puede que tus piernas se llenen de varices, que tus rodillas se vuelvan nudosas y tus caderas se ensanchen. Puede que tu vientre plano crezca desafiante, que tus senos se rindan, tu cuello se arrugue y tu pelo encanezca, obligando a tintarte. Esto es lo efímero. Prefiero hablar de lo constante. Y decir que tu mirada seguirá brillante, que junto a tu sonrisa me mantendré expectante,
que tu esencia seguirá viva y yo seguiré siendo tu amante constante.